con el foro de negociación y conciliación, aplicación de técnicas para los abogados y abogadas del derecho privado económico. En esta oportunidad tenemos a un grupo de conferencistas quienes nos van a hablar sobre la técnica de reposicionamiento y cómo puede ser aplicada y ser útil para las personas que se dedican a esta área del derecho. Las personas que nos van a hacer la presentación y que han trabajado esta técnica son Gloria Benito, Karen Martínez, Luisa Ramírez, Wendy Arias, Manuel León, Dranzo Aponte y Ángela María López. Bienvenidos a todos a este foro y los escuchamos a ustedes. Bueno, buenas noches para todos. Tal como lo anunció el profesor, nuestra técnica es la de reposicionamiento, una técnica de conciliación y negociación. Quisiera primero iniciar nuestra presentación diciendo que en efecto se va a tratar ciertos puntos específicos, entonces me va a permitir indicarlos. Lo primero va a ser pues dar una breve noción de la técnica. Posteriormente vamos a hablar de los pasos que se utilizan para dar aplicación a la técnica de reposicionamiento. Como consecuencia, las etapas también de la técnica de reposicionamiento, la aplicación de la técnica ya más enfocada hacia el área del derecho privado y económico y cómo nos puede servir a nosotros como abogados. El caso práctico, que quisiéramos como aterrizarlo más a un caso muy cotidiano para hacerlo un poco más ameno. Y por último, pues las conclusiones que nosotros sacamos. No sé si me están escuchando bien, me están diciendo que se traba un poco. Te estamos escuchando bien, Wendy, continúa. Ok, perfecto. Antes de dar la definición, quisiera como primero dar una noción de lo que es una técnica de conciliación y mediación. Esta técnica es un recurso que poseen los mediadores o negociadores para hacer la práctica de su labor. Esas técnicas son entendidas como las maneras por las cuales el conciliador o mediador lleva a cabo su trabajo de resolución de conflictos y lo aplica pues en los casos especiales y se lo aplica a las partes. Ya como tal, la técnica de reposicionamiento, que es la que nosotros vamos a tratar, es una herramienta de intervención de los conciliadores y mediadores narrativos, siendo esta una de las maneras por medio de la cual estos desarrollan la labor de resolución del conflicto, teniendo como objetivo permitir que una de las partes en conflicto se posicione de manera positiva en la narrativa del conflicto, siendo aplicable en los casos en los cuales el conciliador o mediador identifica que el cambio de posición negativa ofrecida ha afectado a la persona y ella resiste esta posición. Básicamente, esta técnica tiene como propósito asistir a una de las partes a posicionarse de manera positiva en la narrativa. Esta técnica está encaminada a que pasen de una posición deslegitimada a una posición legítima, la parte que está en la posición negativa. Ya pasaremos a ver los pasos para que quede un poco más clara la técnica y entiendan cómo se va a aplicar. Entonces le doy paso a mi compañero Manuel. Muchas gracias. Pues efectivamente, para parafrasear un poco lo que Wendy estaba comentando, debemos hacer como una serie de detenimientos al respecto del concepto. Lo primero a establecer es que esta técnica es una técnica reciente, es una técnica muy interesante en su aplicación para temas económicos, debido a que lo que hace el reposicionamiento no es cambiar en ningún momento el conflicto. De hecho, el conciliador no tiene esa función. La función real de esta técnica es pasar de tener un, comillas, malo, a volverlo una persona parte del proceso sin que esté siendo acusada por el mero conflicto. Para explicarme y explicar un poco el reposicionamiento de una manera un poco más simple, un poco más sencilla, lo que voy a hacer es dar un ejemplo muy concreto de un caso privado, sí, no empresarial, de personas naturales, y bajo ese caso lo que voy a establecer es un poco de lo que se va a cambiar, la posición que se va a cambiar y bajo qué pasos o bajo qué términos se haría el cambio.
Al respecto, entonces hablaríamos entonces de un caso donde una persona, arrendatario, no está realizando el pago del canon de arrendamiento del mes. No lo está realizando por una situación, y es que el arrendador no está realizando unos arreglos en el sistema eléctrico del apartamento arrendado que han sido solicitados durante los últimos 3 meses. Entonces, para hablar precisamente de cómo se van a hablar de los pasos, si volvemos al slide anterior, por favor, entonces vamos a hablar de ese caso. En resumen, una persona que no está pagando el arriendo porque el arrendador no está haciendo los arreglos solicitados al sistema eléctrico. Efectivamente, cuando se realiza la conciliación, vamos a llegar y vamos a encontrar que una persona está, entre comillas, acusando a la otra por no pagar. Entonces tiene una posición y es el arrendatario que no cumple su obligación de pago al canon de arrendamiento. Esa es la posición en la que está. Posición que evidentemente no le va a favorecer, no va a ser de su buen ver, y por tanto lo va a tener desde un principio en el proceso de conciliación incómodo, porque para él no está incumpliendo, o tal vez sí está incumpliendo, pero lo está incumpliendo bajo una causal legítima. ¿Y cuál es? Pues que no le están haciendo arreglos. Entonces lo que se va a buscar desde esta técnica, aquí ya me estoy adelantando sin los pasos ni nada, pero lo que vamos a buscar desde esta técnica es poner a esta persona en una posición más cómoda, y al ponerlo en una posición más cómoda, va a tener varios temas. El primero es que va a estar más receptivo a conciliar, porque recordemos que el ánimo conciliatorio es fundamental. Y además de que va a estar más receptivo, va a poderse ver no solo él, sino en el conflicto en general, las partes que estén dentro de la conciliación van a poder ver un panorama más amplio, porque recordemos que cuando se hay un conflicto siempre tenemos una posición muy radical, y por tanto precisamente por eso fracasan muchas audiencias y muchos procesos de conciliación. Entonces, ¿a qué vamos a terminar tratando de pasar? Posición actual, el que no paga el canon de arrendamiento. Posición que vamos a buscar, dependerá de la persona que aplique la técnica, pero en nuestro grupo, si nosotros aplicáramos la técnica, buscaríamos decir la persona que quiere mejorar la situación del apartamento en el que reside y por tanto está buscando por medio de un mecanismo de presión que se arreglen dichos medios. Entonces, estamos haciendo lo mismo, no hemos cambiado el conflicto, sigue siendo una persona que no está pagando el canon, pero se está viendo desde una posición diferente. Al respecto, vamos a pasar a hablar de los pasos para precisamente aplicar la técnica. Número 1, respecto a la aplicación, debemos hablar precisamente de cómo el conciliador o mediador intervendrá para que la parte cuente su historia. Para lograr lo anterior, el tercero preguntará por un ejemplo en el cual la persona haya sido posicionada y no le hubiera gustado. El tercero hará preguntas para que permita explorar de qué forma la persona fue posicionada. Esto es, digamos que la intención de que se narre, porque recordemos que es una técnica narrativa, es establecer el contexto del problema, la trama del problema, los personajes por supuesto y la moral de esa narrativa. Para el caso concreto estamos entendiendo qué fue lo que pasó. Esto no es un simple incumplimiento de un pago, estamos hablando de un incumplimiento porque para la persona que está incumpliendo existe un incumplimiento de la otra parte, por tanto están casi que equilibrados y ninguno de los dos está cumpliendo sus obligaciones. Entonces estamos hablando del contexto, la trama. Pues bueno, ¿qué se quiere? ¿Qué se espera? Pues por supuesto el arrendador esperará que el arrendatario pague, pero el arrendatario también tiene una pretensión que no puede desconocer tampoco la otra parte de la conciliación, y es el arreglo del sistema eléctrico. Por tanto, acá la primera parte obviamente es fundamental, y es el entendimiento de parte de ese tercero, ese conciliador, ese mediador, de qué está pasando y cómo está pasando. El paso número 2 es externalizará, o sea, el tercero externalizará y hará un mapeo de los efectos de la posición negativa. El conciliador le pedirá a la parte que le dé un nombre a la posición que le fue ofrecida y que rechaza. Una vez que le haya dado un nombre, el tercero hará preguntas con lenguaje externalizado sobre los efectos de dicha posición en la parte, sus relaciones, qué pasa con otras personas, entre otras. Entonces, básicamente estamos hablando de que queremos que la persona nos diga a qué posición cree que nos estamos refiriendo. Él puede decir tranquilamente: mi posición es el que no paga el arriendo. ¿Qué afectaciones existen porque se le esté señalando así?
pues claro, la persona siente atacada su moralidad, sus buenas costumbres. De hecho, muy seguramente esta persona sí tiene la capacidad de pago, y esto lo veremos más adelante en los ejemplos concretos del derecho económico, y es que en la conciliación muchas veces no se trata de capacidad de solucionar el conflicto, se trata de la voluntad de solución. Y cuando a ti te ponen en la posición del que no paga, pues muy seguramente tu voluntad de conciliar pues va a ser poca. Pues, ¿qué afectaciones hay? Y además de qué afectaciones hay, pues cuéntenos efectivamente pues cuál es la posición real o a qué posición deberíamos referirnos en este caso. Pasamos entonces al caso, a la parte número 3, que es que el conciliador o mediador buscará narrativa sobre las respuestas que la parte ha dado sobre esa posición que él puede decir, yo estoy cuidando el apartamento, no soy el que no paga, yo soy el cuidador. Para ello el tercero puede hacer preguntas que lleven a desarrollar ejemplos donde la persona pensó o se comportó de manera contraria a la posición negativa. Cuarto, es posteriormente, el tercero invitará a la parte a crear una posición deseada, ¿listo? Entonces, no eres el que no pagas, eres el que te preocupas, pues créala. Y contrario a la posición negativa, el conciliador o mediador preguntará por un nombre contrario a la posición, insisto, el que se preocupa por el apartamento, y a partir de dicho nombre desarrollará una persona narrativa en cuerpo y coherencia a la posición positiva que la persona hubiera querido que le hubiesen ofrecido de parte de la otra parte o contrincante en la conciliación. Entonces, para aclarar esto, la finalidad, como bien les decía, es que esa posición con la que viene en el conflicto se reposicione, por eso es el mecanismo así se llama, y lo pongamos en un contexto, digo yo, un poco más amigable, un poco más general, evitando que una u otra parte acuse, sino que ambas partes, una está preocupada porque le paguen, otra está preocupada por pagar, pero con una condición, y es el cuidado del bien arrendado. Finalmente, y para terminar, el tercero invitará a la reflexión de la parte sobre lo que han conversado. Entonces, cuando la persona que no estaba pagando el canon cuenta todo esto, muy seguramente la otra parte podrá entender, pues, por qué no le está pagando. Tal vez dirá, no, pero igual me tiene que pagar. Sí, tal vez la obligación es clara y tal vez se esté incumpliendo. Pero si se le explica que se está incumpliendo porque se está preocupado por el apartamento del cual es propietario, seguramente la concepción cambiará. De acuerdo a eso, lo más importante acá es revisar un poco las etapas, cómo funciona este proceso, para lo cual le doy paso a mi compañera. Ok, entonces para continuar y para hacer, digamos, un poco más explícito los pasos y cómo se aplican, vamos a continuar con las etapas. Acá en la gráfica que podemos ver, nos constamos de 5 etapas. La primera, que es la primera columna que vemos de la parte izquierda, se trata de la identificación de la posición negativa. En este orden de ideas lo que se hace es identificar la posición negativa que ostenta la parte. Posteriormente, a través de preguntas que va a hacer el conciliador o el mediador, vamos a externalizar la posición negativa. Una vez externalizada la posición negativa, se identificará la respuesta positiva. Esta respuesta positiva también será a través de preguntas que se le hacen a las partes. Recordemos que nos encontramos bajo una técnica narrativa. Lo que estamos buscando es que las partes mismas construyan el relato completo del conflicto para así poder a través del diálogo llegar a una solución poniéndose en posiciones diferentes y ya no centrarse como eje del conflicto. Ya la cuarta etapa, después de ya haber externalizado y después de tener una respuesta positiva, nos vamos a el desarrollo de la posición deseada. Este desarrollo se hace a través también de una serie de preguntas que realiza como tal el conciliador, el mediador, a la persona que ya se siente con la respuesta positiva en una posición diferente. Y finalmente el conciliador o mediador, entramos a la quinta etapa, invitar a las partes a reflexionar sobre la posición deseada y la posición negativa inicialmente dada en el conflicto. Esto con el fin de que las partes creen su propia narrativa y pues en ese orden de ideas lleguen a una solución. En conclusión, la técnica de reposicionamiento ayuda a las partes a que pasen de una posición deslegitimada por una legítima, lo anterior en aras de construir una narrativa alternativa para la resolución del conflicto. Ya como tal, y pues como nos estamos un poco
cortos de tiempo vamos a entrar a hablar específicamente de cómo nosotros como abogados podemos aplicar esta técnica enfocada ya al derecho económico y privado. Gracias, Wendy. Efectivamente, y espero que estemos entendiendo un poco la dinámica de la técnica, digamos que aquí lo importante y lo fundamental con respecto a la solución de conflictos generados en un ambiente o en un entorno económico es establecer que en muchas ocasiones los conciliadores concuerdan en esto, y es que cuando se llega a la conciliación, en la gran mayoría de situaciones donde se fracasa por la conciliación, no se fracasa por la ausencia de capacidad, por la ausencia de recursos, sino se fracasa por la ausencia de voluntad. Esta técnica es fundamental solo por una cosa, y es que al darle un panorama, la técnica permite dar un panorama real, un panorama más general, un panorama donde las partes se pueden entender, donde las partes pueden establecer sus fundamentos, y al establecer sus fundamentos pueden reposicionarse. Recordemos que en el ejemplo que estaba brindando la vez pasada, yo estaba solo reposicionando a la persona que no estaba pagando el canon, pero también podemos estar hablando de la persona que no estaba recibiéndolo, y puede decirse que esta persona tenía unas obligaciones que si se faltaran podían generar embargos, por ejemplo. Entonces el reposicionamiento no es solo de una parte necesariamente, puede serlo. La técnica está ahí para que se use, para reposicionar a uno, a otro o a todos, porque lo más importante de esta técnica es que puede reposicionar el problema. ¿Y a qué me refiero? A que el conflicto va a ser el mismo, la materia, los hechos que nosotros los abogados conocemos van a ser los mismos, las pretensiones también van a ser iguales, pero el entendimiento de la posición desde la cual hacemos la pretensión hace que sea posible conciliar. Y esa es precisamente el beneficio y la aplicación de la técnica, y es lograr, recordemos que la conciliación no es solo un mecanismo de solución de conflictos, sino que es un mecanismo que descongestiona los despachos judiciales, permite que por medio de una amigable composición se llegue a una solución, evitando la intervención de un tercero mandatoria, vinculante, y eso realmente hace que una u otra parte pierda. Pero en la conciliación, si se entienden de manera adecuada los ideales, los fundamentos para hacer las pretensiones, y ambas partes se entienden y por llegar a entenderse pueden solucionarlo, pues seguramente lograremos bajo esta técnica el fin de la conciliación, y es llegar a un mecanismo rápido, concreto, justo y de amigable composición para solucionar un conflicto a nivel económico. Al respecto, para finalizar esta parte, pues brindaremos un ejemplo concreto para pues ya verlo un poco más encaminado en temas prácticos. Ok. Digamos, como aterrizo un poco el caso de la técnica que estamos utilizando de reposicionamiento, voy a darles un ejemplo, y en ese ejemplo también vamos a empezar a desarrollar los pasos uno por uno, y ahí vamos a entender un poco la técnica. Entonces el caso va, en una vereda se sitúa una serie de lotes, los cuales se les da uso de fines de vivienda y comercial. No obstante, uno de ellos se encuentra desocupado, y los vecinos del sector, como comerciantes, utilizan el lote como pozo séptico, originando con esto pues una desmejora y un deterioro del lote y una desvalorización del mismo. En varias oportunidades, sus propietarios del lote han elevado las solicitudes a la comunidad, se han contactado con ellos y pues han puesto su caso en conocimiento, pues ya que son fines indebidos y les están causando un perjuicio. Pero no, digamos que ese contacto no ha sido el indicado o el eficiente pues para que la comunidad deje eso actuar. Entonces pues la comunidad sigue incurriendo en las mismas conductas. Entonces los propietarios en un momento necesitan el lote para edificar una construcción en el terreno. Por lo anterior, los propietarios ponen en conocimiento de la situación que está sucediendo ante las autoridades municipales y ambientales respectivas, ante la alcaldía, la CAF,
y por ello se desataron discusiones entre los dueños del lote y las comunidades por la apertura de procesos sancionatorios. ¿Cómo le solucionaríamos este caso? Aplicando la técnica de reposicionamiento. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aplicar el primer paso, que es la identificación de la posición negativa de la parte. En este caso, la comunidad hace uso indebido del lote, pues manifestando que se encuentra abandonado o desocupado y pues no está cumpliendo su función social. Y por ello van a realizar la inversión económica para implementar el servicio de alcantarillado. Este efecto de la posición negativa pues es en efecto el deterioro y la desvalorización del lote, problemas ambientales pues animados al deterioro, a las comunidades de vida debido a ello. Entonces, porque recordemos que lo estaban utilizando como un pozo séptico. La segunda etapa, activa. En este sentido, la comunidad sigue en su posición de hacer pues un debido uso del lote. Ahí es donde entra el mediador pues, a construir la narrativa a través de las preguntas y le da un nombre y una posición pues a la narrativa y a la parte. Los dueños del lote, el nombre y la posición, es que los dueños del lote sienten que la comunidad es abusiva con el uso dado al lote. Como 3 es la identificación de la respuesta positiva. Esta parte sobre las posibles situaciones positivas que se puedan presentar para evitar eso. Los dueños del lote pues manifiestan que una solución está, que como ellos van a hacer una construcción sobre el lote mencionado, proponen que todos los propietarios recauden fondos para implementar el sistema de alcantarillado en la vereda y así evitar procesos sancionatorios y pues seguir manifestando conductas indebidas. Ya el desarrollo de la posición deseada, que sería la cuarta etapa o el cuarto paso, es el nombramiento de un líder comunitario que se encargue de cotizar el valor de la implementación del alcantarillado, de gestionar toda la logística, de reunir los fondos económicos de los propietarios, asimismo encargarse de los trámites de licencias y autorizaciones ante pues, los entes municipales. Y ya pues como finalización, como último paso, que es ya la reflexión de la técnica de reposicionamiento, es ya desde la posición positiva, las partes, que son pues la comunidad y los propietarios del lote, manifiestan que es la posición más acertada y beneficiosa, ya que sí se necesita pues, el servicio de alcantarillado y la otra parte necesita que la comunidad deje de utilizar su lote en conductas inapropiadas. La posición negativa, la comunidad pues se aprovechaba del abandono del lote para no incurrir en gastos adicionales del servicio de alcantarillado y de mensualidad. ¿A qué queremos llegar con este ejemplo? Este ejemplo nos muestra que en efecto al tratarse de una técnica narrativa se busca construir con las partes a través del diálogo y no solo como eje central del conflicto, una narrativa diferente en que las partes reconozcan y entiendan la posición negativa en que se encuentra la otra parte y asimismo construyan desde una nueva narrativa distinta construida por ellos mismos una solución al conflicto a través del diálogo. Ya para finalizar, y muy rápidamente, porque creo que estamos súper cortos de tiempo, Manuel nos va a dar unas conclusiones súper específicas. No, yo creo que pues efectivamente la conclusión acá es la importancia de esta técnica, de cómo podemos llegar a solucionar conflictos dando un panorama general, reposicionando a las personas que hacen parte del conflicto. Por último, agradecerles a toda la audiencia, al doctor Harvey y muchas gracias a todos por su asistencia. Muy amables.